Pensamiento del día viernes 22 de noviembre. Rezar. Decir pocas palabras, pero también, dice Jesús, orar siempre sin desanimarse. Rezar siempre. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y cómo en la vorágine de nuestra vida cotidiana? Haciendo de cada acción nuestra un acto de amor a Él, anteponiendo en la medida de lo posible a cada acción, sobre todo a las más importantes, un por ti, como enseñan algunos santos. Porque rezar siempre no significa multiplicar los actos de oración, sino orientar el alma y toda la vida a Dios. Estudiar solo por Él, trabajar, esforzarse, sufrir, descansar y hasta morir por Él. Y cumplir cada una de nuestras acciones del mejor modo posible, porque somos conscientes de que con ellas prolongamos la acción creadora de Dios y redentora de Jesús, para que se cumplan los planes de Dios sobre el mundo. Así, todo nuestro actuar se transforma en una acción sagrada. Es sobre todo con este modo de rezar como cumplimos el mandato de Jesús. Hay que rezar siempre. Fabio Sicchiardi, La oración de Chiara Lubich, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.